Bienvenidas, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Hoy caminando juntos con mi hermano Henry, siempre que me acompaña. Gracias, Henry, por estar acá y llevar esto adelante conmigo juntos. Y hoy, para mí, un diferente. Aquella primera entrevista que le hicimos cambió todo. Ahora se lo voy a contar en el siguiente paso cuando lo salude. Jorge Patrono con nosotros. Gracias, Jorge, por estar acá y por ser el precursor de un cambio que ahora te vas a enterar y no te lo conté en la previa. Ay, qué bueno, me alegro. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Te voy a contar ese cambio. Henry, disculpa que no te dejé espacio para saludar, disculpa. Hola Jorge, hola Gabo. Hola, Y Henry. nuevamente pidiendo la guía para poder hablar algo que traiga un mensaje del cielo aquí a la tierra. Así que con la mente y el corazón dispuestos. Ok, muy Bueno, bien. hermano, ¿sabes qué te decía, Jorge, que cambió todo? Porque en aquella entrevista que te hicimos, nosotros veníamos creciendo en el canal de una manera, ¿no? Muy planchado, pero creciendo. Y cuando me pongo en la previa un poco quién es Jorge Patrono y después, ¿no? Digo, me voló la cabeza tu historia de aquel documental. Decir, un tipo que estaba tocando la batería de buenas a primeras dice, voy a hacer un documental volado de la cabeza y editarlo y cortar los videos. Y yo estoy en esa historia. A mí me encanta estar sentado en la máquina horas y tratar de buscarle la forma estética y que el mensaje llegue de una manera distinta o por lo menos como uno lo siente, ¿no? Y ahí hay un amor que está bárbaro, y uno lo ve, y yo vi tu documental y dije, la puta madre, ¿no? Este tipo se mató laburando. Digo, pero ¿qué laburo que hice? Y dije, no, me corriste la media. Cuando viste, que decís a alguien que te mueve el piso, que decís, no, esto tiene que cambiar. Digo, Henry, esto va a cambiar. Vamos a hacer así, 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 pam, 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 pam. Y es el primer video que edito, que queda todo apaisado, con un fondo, con una presentación diferente. Creé una presentación que me gustara. Y de ahí en adelante, una portada totalmente diferente. La tuya fue la primera portada con este estilo. Y de ahí en adelante el canal pareciera que no, pero verdaderamente que todo entra por los ojos, y en esto precisamente YouTube es para los ojos, y el canal hizo un crecimiento impresionante para hace menos de, nada, hoy mes 7, hace menos de 6 meses que estamos, y ya estamos pasando en este momento, calculo los 2000 suscriptores, digo, bárbaro, qué bien, para un trabajo tan poco, nada, hecho en esta computadora de la que estoy grabando. Entonces, Claro. gracias por haber sido el que corrió la línea Bueno, qué de bueno. esa creatividad, gracias. Me alegro que te haya servido, obviamente. En la previa charlábamos un poco y quería por ahí traer hoy acá, como para abrir la charla, de un poco de tu contacto con Bruce Lipton y la epigenética. Ahí ojalá se nos dé en algún momento poder hacer una charla con él, pero me parece que también es importante llegar a una charla con él, teniendo por ahí algunas bases para no caer en la pregunta básica en sí. Entonces yo decía un poco cuánto hay de cierto en esto, que la epigenética uno logra de algún modo destrabar situaciones que no son hereditarias. O sea, no es verdad que porque tu mamá toda la vida tuvo gripe, vos vas a tener gripe directamente. O sea, hay una posibilidad de eso que sea modificado. Yo daba un ejemplo propio, digo, mi abuelo tuvo cáncer de próstata y falleció por eso. También toda la línea varones, desde mi bisabuelo hasta, incluido yo hasta acá, todos hemos tenido, por la línea de mi madre, hernias inguinales derechas. Grandes, aparte y complicados, todos en el mismo caso, con inflamación testicular y unas vainas insoportables. Y yo charlando con Victoria, con mi esposa, le decía, estábamos hablando y decía, bueno, hay una posibilidad también de que vos puedas modificar este pensamiento y no sea repetitivo, por ejemplo, mi hijo varón, que hoy tiene 14 años. Entonces, bueno, traigo esto hasta acá. Acá tenemos al maestro Henry, que también es biólogo, y toda tu experiencia, y me encantaría llevarme de acá y dejarle a la gente algo que nutra esta idea de la epigenética y que obviamente puedan estudiar también esto, ¿no? Bueno, lo que estábamos hablando hace un rato, la epigenética abre una nueva puerta de posibilidades que anteriormente no teníamos y que pensábamos que éramos víctimas de la herencia, básicamente. La herencia genética existe, obviamente. Toda esa información que acabas de mencionar de tu madre, tu padre,
es una información que está en tu ADN. Ahora, está activado, sí, tiene la posibilidad de generar esa enfermedad, pero también tiene la posibilidad de ser desactivado. Esos genes pueden estar desactivados. ¿Y cómo se produce eso? Bueno, con un cambio en el medio ambiente externo, que puede ser la dieta, la gente con la que compartís el día a día, el trabajo que estás haciendo, o el medio ambiente interno, la comida que consumís, qué tipo de dieta tenés, y el medio ambiente mental, cómo percibís la vida, si la percibís igual que tu madre o tu padre, o si podés ver que ellos tenían una forma de verla que no es la que vos querés ver, porque realmente lo que vos ves es diferente. O sea, nada de eso está escrito en piedra, o sea, esto es algo que es maleable, que se puede mover y que básicamente lo movemos nosotros desde un lugar consciente, básicamente. Estamos hablando de hábitos. Los primeros 7 años de vida generan todos estos hábitos que después se manifiestan durante tu vida como la repetición del árbol genealógico. O sea, básicamente si vos seguís con esa forma de vida y de ver la vida y de vivir la vida, bueno, es muy probable que tengas esas enfermedades. Mi padre, por ejemplo, tuvo cáncer de próstata, falleció con cáncer de próstata, y yo sé que tengo una deficiencia prostática, tengo prostatitis de vez en cuando no hago las cosas que sé que tengo que hacer y que mi padre nunca hizo. ¿Okay? Entonces me doy cuenta que yo tengo el poder de cambiar eso, que no tengo por qué tener cáncer de próstata, pero es un trabajo y es una forma de ser consciente de cómo está uno viviendo y qué es lo que tiene que hacer. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Si vos decís, bueno, mi madre o mi padre tuvo cáncer de próstata, bueno, ok, ¿cómo se genera el cáncer de próstata? Empezás a buscar información, ok, necesito zinc, necesito esto, necesito aquello, tengo que cambiar, tengo que tomar más agua pura, tengo que tomar menos café, tengo que hacer, bueno, montones de cosas que uno va viendo. Después, ¿qué otra cosa produce eso? Bueno, mi forma de interpretar la vida, qué cosas el medio ambiente donde estoy me disparan emociones negativas, porque esas emociones negativas generan una biología negativa, una biología una bioquímica que fomenta acidez en el cuerpo, inflamación en todo el cuerpo, que es el precursor de una célula que se convierte en cancerígena. Entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que analizar y poner en práctica. ¿Okay? Por ejemplo, un caso, no me acuerdo si la última vez que hablamos mencioné este caso, que es un caso muy particular que yo heredé de mi madre y que me di cuenta ya como a los 30 y pico de años, que ella, por ejemplo, un día estoy acá en Los Ángeles llueve 20 días por año, o sea que está siempre con sol, ¿ok? Y eso es inusual, porque nosotros, viniendo de Argentina, de Buenos Aires, cada 2 o 3 días llueve. Entonces un día me despierto y estaba nublado y llovía, y de golpe siento que me deprimo. Y digo, ¿qué pasó acá? Si no pasó nada, o sea, está lloviendo, está gris, es más, necesitamos agua. Y entonces me senté, digo, bueno, acá hay algo raro, ¿viste? Y me puse a pensar y digo, claro, y recordé que mi mamá, cuando yo era chico, ella era hipocondríaca y aparte tenía todo un tema así de depresión. Entonces, cuando abría la ventana a la mañana y estaba nublado, decía, oh, qué porquería, qué día, oh, ese día me enferma. Inmediatamente decía eso. Y eso me quedó grabado a mí, de chico, ¿entendés? Y yo no sabía que estaba ahí en el subconsciente grabado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar esas cosas que nos disparan emociones inmediatas, porque eso significa que tenemos algo grabado en la mente reactiva, en el subconsciente, y que no tenemos control, porque no pasa por la conciencia. Es inmediato, ¡pum! ¿Entiendes? O sea, pasa algo y inmediatamente viene la emoción. Y esa emoción te enferma. Eso es lo que te enferma. No el hecho externo, sino la emoción de la interpretación del hecho externo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, cuando encontramos ese tipo de situaciones donde vemos que realmente no nos ayuda en el día a día, en nuestra vida cotidiana, lo primero que tenemos que ver es cómo asociamos ese hecho con algo positivo. Porque es la única forma de que yo pueda cambiar eso. Porque el hecho sigue siendo el mismo. Va a seguir lloviendo, va a seguir estando gris el cielo. Lo que yo tengo que cambiar no es el hecho, sino mi percepción del hecho. ¿Y cómo cambia la percepción del hecho? Perdón. Lo asocio con algo positivo. Cuando llueve, me encanta el olor a la tierra mojada. Cuando llueve, los sembrados crecen. Cuando llueve, las plantas están mejor. Los animales tienen agua para beber y se bañan en ella. Entonces, cuando empezás a mirar desde ese lugar,
tu emoción cambia inmediatamente. No puede ser la misma emoción. Y si no es la misma emoción y cambió hacia un hecho más amoroso, más positivo, tu biología va a generar una química que es buena para la salud, no para el cáncer. ¿Me explico? Eso es epigenética, básicamente. Entonces, no somos víctimas, somos creadores, siempre, consciente o inconscientemente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que analizar. Sí, Henry, ¿qué querías decir? Ahora, hay un punto aquí, Jorge, que cuando estoy oyendo a ti, a Gabo conversando, me empieza a activar recuerdo. Según lo que estoy entendiendo, yo no solamente tengo una herencia genética, sino tengo una herencia o biológica, sino tengo una herencia emocional, una herencia intelectual, cognitiva, una herencia alimenticia, una herencia social, una herencia familiar. O sea, todos los aspectos de mi vida conforman como quien dice un cúmulo de aspectos que me van a marcar como herencia. Pero ahí tú tocaste un punto importante ahorita que era el cambio de percepción. Y como el trabajo que hacemos normalmente, Gabo y yo, tiene que ver con el curso de milagro, a mí eso me destapa para allá, porque el curso nos dice que un milagro es un cambio de percepción. Eh, Entonces, voy a hablar ahorita por mi propia experiencia. Cuando leía eso en las etapas iniciales de trabajo, estudio del curso, yo decía, ese cambio de percepción lo tengo que promover y activar yo mismo. claro. Entonces era como que tener estos lentes y de repente yo decía, no, yo soy el que me cambio los lentes, ¿no? Soy, soy yo. Con el tiempo y con la experiencia me di cuenta que el cambio de percepción a que se refería es un cambio que viene desde adentro. O sea, por eso que el milagro algo así como que hay una visión alternativa, que no es la que me muestran los ojos del cuerpo, que me va a dar la nueva interpretación de eso que yo estoy viviendo. Te digo esto porque, como decía Gabo, que mi formación inicial como biólogo científico, me confronté muchas veces con esto que estás diciendo tú, porque para mí las cosas eran 2 más 2, como dice, adenina, guanina, citosina, uracilo. O sea, ahí no cabía mente, emoción. Es más, la época en que yo crecí en la universidad, el enfoque epigenético, que es un lamarquismo, era visto como algo, son los locos los que creen en eso. Como que el ambiente es lo que marca la forma en que el individuo va a manifestar su cuerpo aquí. Y hubo que, como dice, tuve que abrir como quien dice un espacio en mi mente y en mi corazón a que sí existe otra manera diferente, incluso que no es explicable con este mundo en eso. Entonces te hago esta reflexión porque por lo que hemos conversado en otros momentos y demás, yo sé que aunque lo que tú nos transmites es muy, muy científico, muy de este mundo, con los pies en la tierra, pero también sé que Jorge tiene un corazón su corazón en el cielo. Ujú. Entonces quería saber cómo has vivido tú en este aspecto, ¿nos puedes dar de repente alguna interpretación, alguna vivencia incluso de cómo has vivido eso? Bueno, lo que acabo de contar de mi madre es muy claro. O sea, eso para mí es una prueba de que somos seres que tenemos grabado mucha información y sobre todo, como dice muy bien Bruce Lipton, desde que nacimos hasta los 7 años de edad, es cuando la mente graba, como si fuese un disco duro de computadora, se le van poniendo todos los programas, y después de los 7 años viene el entendimiento del yo. Yo soy Jorge. Hasta ese momento yo soy Superman, un burro, cualquier cosa, porque cuando estoy jugando me mimetizo en esa historia y ahí es donde la imaginación vuela. Cuando tenemos 2, 3, 4 años lo podemos ver con los chicos, cómo juegan con palos, piedras y son soldados, animales, lo que sea. O sea, esa época no es el yo, sino es el entender el entorno. Una vez que entendemos el entorno, tenemos un montón de cosas fijadas, pero en el curso de milagros también te está diciendo, el mundo es neutral.
no tiene positivo o negativo. La positividad o negatividad se la damos nosotros de la interpretación por la información de los programas grabados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que hay más cosas negativas en mi vida que positivas, tengo que empezar a analizar un poco por qué estoy viendo tanto negativo. O sea, qué es lo que me hace interpretar algo que es neutral en negativo. ¿Por qué? Si es neutral. Y yo no lo puedo ver neutral. Hay algo que está mal ahí, que yo estoy usando mal. Y eso quiere decir que hay algo que está grabado, un programa que no me sirve, un programa que tiene un virus. Y ese virus es mental. Y ese virus genera una biología que es enferma. Básicamente es eso. Entonces, lo que tenemos que entender, y una de las cosas que a mí más me impactó, es que un pensamiento negativo relacionado con el miedo produce acidez en el cuerpo, inmediatamente. Y eso produce lo que se llama una inflamación sistémica. Y eso hace que aparezcan todo tipo de enfermedades. ¿Cuál es el órgano que se enferma primero? El que está más débil. Y eso lo vemos con BioWell, por ejemplo, con la máquina para medir la energía biofotónica de los 10 dedos de las manos, y vemos ahí cómo está armado la energía, cómo está circulando, si está circulando, dónde tiene demasiada energía, que es inflamación, dónde le falta energía, que es debilidad. Y ahí nos vamos dando cuenta que esos son los lugares que primero van a colapsar en el momento en que esa persona no cambie su forma de pensamiento y de interpretación del medio ambiente. O sea, al principio es difícil cuando uno dice el mundo es neutral, porque se ven tantas cosas que uno dice, ¿por qué está pasando esto? Es muy feo, o sea, hay montones de cosas, y sobre todo hoy en día estamos en un mundo totalmente que está cambiando de un sistema que está colapsando para entrar en uno nuevo. Se nos tocó vivir un momento muy especial en la humanidad, ¿okay? Y este momento es un momento de gran miedo en la población mundial, que es lo que está produciendo enfermedades de todo tipo, ¿okay? Más que nunca, más que nunca. El problema está en que no hay un cambio de percepción y compramos la percepción del otro. Hay que empezar a demistificar a los médicos alópatas que vienen con la historia vieja de hace 100 años y que realmente hoy ya no tiene aplicación en lo más mínimo. O sea, estamos entrando en un momento donde tenemos que empezar a entender qué son frecuencias, qué es energía y qué es vibración. Porque no hay nada que se escape de eso. Nada, absolutamente nada, porque eso es lo único que hay. Entonces, en el momento que empezamos a ver eso y perdemos el miedo, tomamos el control de nuestra vida y de nuestra salud. Lo otro que habíamos hablado anteriormente es lo que se llama cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, la cultura puede ser, empezando por la familia, es la primera cultura que tenés, de la madre es la primera, o sea, la visión de la madre es poderosísima en el hijo. Después la familia, después el barrio, después la ciudad, el país y el continente. Son diferentes capas de cultura. Entonces uno dice, bueno, si analizamos una cultura, podemos analizar también qué tipo de enfermedades tiene esa gente. Entonces, si analizamos la cultura argentina, vamos a ver el tipo de enfermedades que tiene. Si analizamos la japonesa, vemos el tipo de cultura que tiene y el tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con las que tenemos en Argentina o las que tienen en Estados Unidos. Eso es cultura, que a la vez es lo que se denomina la parte de el vientre, o lo que se llama la cultura de todo lo que son bacterias beneficiosas o maliciosas. Entonces, cultura es una palabra muy grande que tenemos que empezar a analizar un poquito más profundo y decir, mi cultura, ¿cuál es? Cuando yo me fui de Argentina hace 35 años, yo tenía una cultura, ¿ok? Y me fui dando cuenta de cuáles eran las cosas que me servían de esa cultura y las que no me servían. Una de ellas que no me servía fue el fútbol. Todo el mundo, herejía. Nunca más, ¿ok? Porque me di cuenta que me enfermaba. Hubo un video hace unos años de un señor que tenía un apellido italiano, no me acuerdo, Pagan, no sé cuánto. Eso que veíamos en ese video, que era gracioso, es epigenética pura, ¿ok? La persona estaba mirando el partido de fútbol, no sé si ustedes se acuerdan de ese video, fue viral. El Tano Pazman. Exacto. Ese pobre hombre, que yo fui parte de esa locura, básicamente, le estaba gritando al televisor. Su información no llegaba a ningún lado. Su energía que estaba tirando así a montones no iba a ningún lado. Lo que estaba es totalmente hipnotizado por algo que no existe. Entonces,
Si uno vive así domingo tras domingo tras domingo, decime, ¿cómo vas a estar, no vas a estar enfermo? ¿Cómo no vas a tener presión alta? ¿Cómo no vas a tener un problema cardíaco? ¿Cómo no vas a tener el hígado debilitado? ¿Cómo no vas a tener los riñones mal? Es imposible que no pase eso. Entonces, cuando me di cuenta de esa locura, pues una locura total, y no nos damos cuenta porque es parte de la cultura, ahí está, esa es tu cultura, ¿ok? La otra parte de nuestra cultura es el tango, y yo toqué 2 años con Susana Rinaldi por todo el mundo, o sea que conocí muy bien el tango, y el tango es una expresión maravillosa, pero si analizás bien la mayoría de sus letras, son letras angustiantes. Son letras que te tiran para abajo, ¿entendés? Lo mismo pasa en México cuando escuchás la música. Yo, cuando vine acá empecé a producir música para el mercado mexicano y me di cuenta que el mariachi, por ejemplo, tiene un montón de información súper negativa, que te tira para abajo, ¿entendés? La mujer que te engañó y el otro, es todo down. Entonces cuando vos ves eso, decís, bueno, esto tiene que tener alguna connotación con la parte socialmente y individualmente con la parte de salud. Y la tiene, porque la enfermedad del mexicano o del argentino no es la misma del japonés o del chino. Entonces quiere decir que hay algo ahí en la cultura. Y lo que se llama microbiome, que es el intestino, es la otra cultura que está generando información que va por el nervio vago al corazón y a la mente. Entonces, cuando estamos mal por una dieta que está totalmente descompensada, también tenemos pensamiento negativo. No nos damos cuenta. Y de golpe, haciendo cambios como, por ejemplo, entendiendo cuándo comer proteína animal, cuándo comer verduras crudas, cuándo comer verduras cocidas, en qué momento del día, porque existe algo que se llama el ciclo circadiano, que nos va diciendo qué órgano está funcionando durante ciertas horas. ¿Ok? Entonces, proteína a la noche, no, proteína a la mañana o al mediodía. A la noche, más carbohidrato o menos cosas pesadas, más cosas crudas como vegetales, agua Jorge, fundamental. y con un detox tú puedes hacer un reseteo de eso entonces. Bueno, claro, el detox es fundamental porque básicamente te libera todas las células de un montón de información negativa que no les permite ¿No? crecer como corresponde. No, y además, si haces un detox y limpia, hay detox que tú limpias toda la parte intestinal, incluso tienes que volverla pues digo, a resetearla, Hay porque de muchas repente meterle cosas, bioma y cosas de estas. hay muchas Digo que cosas. te lo pregunto porque se me ocurrió así, digo, oye, entonces funciona como un reseteo. Mira, si estudias toda la parte ancestral con respecto a la medicina natural, por ejemplo, en Rusia, el hecho de tomar tu propia orina a la mañana en ayunas es una cosa normal, por ejemplo. ¿Entendés? En India también. Para nosotros es una cosa ilógica. Pensamos que nos vamos a envenenar. Pero cuando estudian eso, explican que si tomaste agua el día anterior, todo el día, y a la mañana tomas tu primera orina del día, tiene todo lo necesario para compensar todo el cuerpo. Ahora, ¿quién lo hace? Un hecho cultural. Después tenés otros hechos culturales que, por ejemplo, en Alemania el doctor Gerson habló de la enema de café. Bueno, ¿cuánta gente se hace una enema de café? Bueno, la enema de café lo primero que hace es desintoxicar el hígado inmediatamente. Entonces, ayuda, tienes dolor de cabeza, se te va inmediatamente. Pero ¿quién se lo hace? Porque dependiendo de la cultura de donde venís, decís, oh, no, yo eso no, porque eso es imposible, no lo puedo ni concebir. Y para otros es la cosa más natural del mundo. Eso es cultura. Y esa cultura está manejada con preceptos que tienen que ver con la media, que está promocionando medicamentos y esto y lo otro, son todas cosas que no sirven para nada, o si no, ¿cómo se llama? El hecho de que estás rodeado de gente que cuando vos le decís eso, estás loco. Entonces no habla más, no decís más nada, ni mejor no lo hago porque me van a tomar por loco. El punto es que tenemos que estar abiertos porque no sabemos nada, ¿ok? Y lo que nos enseñaron está todo al revés. Nos dieron el manual de una licuadora en vez de un ser humano. Entonces, en estos momentos tratamos de ser licuadoras siendo seres humanos. El problema está ahí, que no sabemos nada de cómo funcionamos. Pero es mucho más simple de lo que pintaron. ¿Ok? Muchísimo más simple. Entonces, lo que tenemos que empezar a mirar es, ok, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? Porque si yo miro el físico,
que es nada más que una acumulación de energía que permite que esto se convierta en esto, que lo podemos ver únicamente con los 5 sentidos, lo podemos captar con los 5 sentidos, porque si los sentidos se pierden, esto desaparece, no existe más. Y eso lo pueden ver en TED.com con Jill Bolte Taylor, la neuróloga, cuando habla de su derrame cerebral y cómo se le fue el hemisferio izquierdo y desapareció el mundo. O sea, es muy sencillo, no hay mucho que explicar ahí, es nada más que mirar y aprender. Si nosotros empezamos a entender cómo funciona el cerebro y qué cosas tenemos durante el día que no son beneficiosas para tener una vida agradable, y que esto es un vehículo que me permite tener una experiencia, nada más que eso. Yo no soy este vehículo, yo soy el que maneja el vehículo. ¿Y a dónde lo llevo? Y lo llevo y lo tiro en un foso, o me voy a visitar la playa, o me voy a la montaña. Todo depende de mí, no del físico. El físico me permite tener una experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Si estoy todo el día haciendo drama y novelas, y bueno, este cuerpo va a llegar un momento que se le van a pinchar la goma, no va a andar el auto, no me va a llevar a ningún lado, me voy a tener que quedar sentado frente al televisor. Eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Qué experiencia quiero tener? ¿Y qué experiencia estoy teniendo? ¿Y soy feliz así como estoy? ¿Soy feliz con este pensamiento o no? Entonces está mal. No demos más vuelta. El problema es que la gente trata de explicar por qué, y entonces, y eso es cultura. No es otra cosa, es información que está en el subconsciente que dispara. ¿Por qué? Porque el subconsciente es tan rápido que el consciente no tiene tiempo. Viene estímulo y empieza la reacción. Y después me doy cuenta, ¿viste cuando estás enojado que dicen no digas ni hagas nada cuando estás enojado? ¿Por qué? Pues te vas a arrepentir. ¿Por qué es eso? Porque estás reaccionando y no creando algo desde tu conciencia, estás inconsciente. Ahora, Jorge, ¿cómo optimizar entonces el uso de ese vehículo? Porque, a ver, en este día hablábamos Gabo y yo con respecto a que cómo lograr equilibrar en mí el hijo que quiero y el hijo que tengo. Lo hablábamos con respecto a lo que son los hijos. Pero ahora viene Perdón, no entendí. ¿Cómo el hijo que quiero y el hijo que tengo? A ver, yo tengo mi familia y yo cuando me relaciono con mi hijo, yo quiero que ese hijo se comporte de la manera en que yo quiero Bueno, ahí ya y estamos dejo, mal, ahí ya sí, sí, arrancamos mal. no, por eso digo, entonces Fuiste a la banquina ya derecho, de ruta a la banquina. es el conflicto entre el hijo que yo quiero y el hijo que tengo. Pero entonces me estoy viendo allí porque digo, ahora le pregunto a Jorge, ¿cómo hago para optimizar el uso que puedo darle? Porque hay un cuerpo que yo tengo y hay un cuerpo que quiero. Entonces, ¿cómo lograr optimizar el uso en el cuerpo que tengo, en el que me tocó? Oye, a mí no me tocó el cuerpo de Usain Bolt, o sea que no, entonces no me voy a poner a correr 100 metros. ¿Me No, explico? y no tiene por qué. O sea, cada uno vino y tiene ciertas cosas que puede hacer y ciertas cosas que no va a hacer nunca. Pero eso no significa que tu vehículo no pueda llevarte a lugares que sean agradables y amorosos y positivos. O sea, el punto no es qué es lo que estás haciendo, sino qué se siente, cómo se siente uno cuando lo hace. Por ejemplo, yo me mido la energía a la mañana y me doy cuenta que estoy bajo y estoy un poquito depresivo porque veo las noticias del mundo que no las tengo que mirar porque son un desastre, pero bueno, de vez en cuando le pego un ojo y es terrible. Entonces, ¿qué hago? Me vengo al estudio y me pongo a tocar media hora de batería. La batería lleva un montón de energía porque estás moviendo los 4 miembros y transpirás y todo eso, supuestamente te descarga. No, me carga entre 2 y 3 joules, que es la medida de energía humana. Para que te des cuenta de lo que significa 2 y 3 joules, tendrías que estar meditando por muchas horas en samadhi, en estado de samadhi, y tomando la mejor agua posible y haciendo cosas que hacen los yogis. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando haces lo que te gusta y lo disfrutás desde el lugar de pasión, de amor, te cargas. No existe otra posibilidad. Entonces, cuando haces algo que no te gusta, te vas descargando. O sea, son leyes que no las podés romper. Son así. Entonces, lo mejor es trabajar con ellas, no estar en contra y tratar de decir, no, porque yo soy fuerte, entonces. No. Eso no tiene sentido. El cuerpo no puede crear nada. Lo único que puede crear son problemas de salud. Es todo lo que puede crear. En la vida, en el mundo donde estamos, el cuerpo es nada más que un vehículo que me lleva del punto A al punto B. Y yo decido cuál es ese punto B y cómo quiero llegar a ese punto B. Ahora, el tema de los hijos.
yo traté por todos los medios de no llevar la misma cultura de mi árbol genealógico, de mi árbol familiar, con mis hijos. Lo bueno es que yo no vivo más en Argentina. Al estar acá, y mis hijos nacen en Estados Unidos, hay muchas cosas que ellos no tienen de Argentina, que son negativas, ¿no? Y sí tienen cosas positivas, que es el hecho de la familia, que acá en Estados Unidos no tiene la misma connotación. La familia acá no es lo mismo, esto es más anglo, más frío. Nosotros somos más latinos, más italianos, españoles, entonces estamos el abrazo, el beso, todo eso es muy normal, acá no lo es. Entonces mis hijos se criaron con las cosas positivas de la cultura argentina y las cosas positivas de la cultura de Estados Unidos. Y lo que yo siempre hablo con mi esposa es que una de las cosas de las cuales más orgulloso me siento es de haber frenado toda esta información cultural nociva de mi familia con mis hijos. O sea, ellos no vivieron enfermos toda la infancia como viví yo, no saben lo que es realmente la enfermedad, salvo mi hijo que tuvo un accidente, pero un accidente, o sea, se cayó en la calle y se rompió la cabeza, pero eso es un accidente. Se criaron súper libres, sin una religión dogmática, ellos eligen lo que ellos quieren, ahora que ya son adultos, nunca les metí en la cabeza la religión con la que yo nací, porque creo que es un hecho individual. Saben mucho de espiritualidad, saben mucho de ciencia. O sea que mis hijos, comparados a mí y a mi esposa, son una versión muchísimo más mejorada. Y ellos están manifestando en su vida hoy en día lo que ellos realmente desean y disfrutan. ¿Okay? Yo no viví así la edad de ellos. Yo viví con mucha culpa, y eso estamos acostumbrados tanto en Argentina de estar culposos, ¿no? O sea, porque vos sos la culpa de que a mí me vaya mal con tu padre, todas esas culpas que no tienen nada que ver con nada, pero que nos las inculcaron desde muy chicos, y entonces desde la religión, naciste ya tenés pecado concebido. Amén, por favor, no diste ni el primer respiro y ya sos pecador. O sea, ¿y qué hiciste? No hiciste nada. Pero eso genera una angustia, eso genera un miedo. Acá, por ejemplo, yo ahora he estado trabajando con los veteranos de guerra, una asociación que es sin fines de lucro, y me llamaron por las frecuencias sonoras. Me trajeron una cama que tiene parlantes adentro, la persona se acuesta ahí adentro, los parlantes mandan las notas graves a la cama, que es lo que primero afecta a las células del cuerpo, y en los headphones se ponen las frecuencias medias y agudas. Trabajé sobre el primer chakra, que es el chakra de la supervivencia, porque ellos me estaban diciendo que los veteranos de guerra, sobre todo los religiosos, cuando llega el momento de la muerte, antes de morir, se aferran muchísimo a la vida y tienen ataque de pánico porque piensan que por haber matado gente en la guerra se van a ir al infierno. Entonces tienen un pánico terrible, no pueden dejar el vehículo, no pueden salir del cuerpo. Entonces, bueno, trabajé con esa frecuencia, una meditación guiada de 16 minutos, la pusimos en la cama y les bajó un 70 o un 80% el miedo antes de partir. Eso significa que, según como estemos, tenemos que entender un poquito qué frecuencia necesitamos para estar en un nivel en donde podemos fluir con la realidad y no estar en constante choque, ¿ok? Y en constante punto de decir, esto que me está pasando, soy víctima constantemente de mi gobierno, del dólar, de aquello, de lo otro. No. ¿Qué está pasando? Ok, ¿cómo puedo hacer yo para no estar dentro de esa masa que es terriblemente negativa y que me enferma y que no me permite disfrutar de la vida? Entonces, es todo un proceso, pero tiene que empezar desde el lugar, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Si yo le digo algo a mi hijo, ¿cómo me siento cuando le digo eso? Si yo le digo algo que mi mamá me había dicho a mí, me voy a sentir igual diciéndoselo a mi hijo como cuando yo me sentía cuando mi mamá me lo decía a mí. Ese es el parámetro que tenemos, ese es el maestro que tenemos. ¿Cómo me siento? ¿Ok? Me siento desde el lugar del amor, de la luz, de todo lo que tiene que ver con el amor, o me siento desde el miedo, la angustia y todo eso. Esos son los dos parámetros fundamentales. Y eso se traduce en todo.
en la salud, en las relaciones, en el trabajo, en el dinero, en todo. O sea, estamos hablando de frecuencias que son como una radio. Yo pongo la radio de rap y me vuelve rap. Yo pongo la radio de música clásica y me vuelve la música clásica. Ahora, si quise escuchar música clásica y puse la de rap y escucho música de rap, ¿qué hago? ¿Me pongo a criticar la música de rap o cambio la radio? Porque son dos posturas diferentes. Si yo me pongo a criticar la radio de rap, quiere decir que me estoy metiendo en la parte negativa y me empiezo a enfermar. Si en vez de darme cuenta, digo, uy, cometí un error, no, esto no es lo que quiero escuchar esto, y cambio la frecuencia, pues soy yo el que puso la frecuencia, y ahora escucho lo que yo quiero escuchar, ahora estoy en el lado de la sanación. Por eso tenemos lo que se llaman milagros, que son cosas que se producen, ¿por qué? Porque cambiaron las frecuencias inmediatamente, del miedo al amor. Y eso lo dice claramente el curso de milagros, ¿no? Yo quería preguntar algo con respecto a esto que estás diciendo, y pensándolo un poco desde quien nos está mirando, que es que, ¿de qué manera una que me parece genial, y yo creo que es muy importante lo que dijiste? Hace un tiempo hablábamos con otro maestro, un maestro del curso Milagros, que él hablaba algo sobre, de lo que vos estás diciendo, que mucho de lo que querramos cambiar tiene que ver con la observación de estas reacciones que vos estabas diciendo. Ahora, en el efecto práctico de lo que vos nos estás contando, a mí me voló la cabeza esto que acaba de decir, por ejemplo. Para mí esto fue genial. O sea, un efecto práctico. A ver, voy a trabajar con veteranos de guerra, voy a hacer un proceso en el que... Bien, bueno. Ahora, digo, entre un veterano de guerra y quien está mirando esto que no sea veterano de guerra, puede haber alguien que diga, bueno, está bien, Jorge, me encanta lo que contás, pero yo no estuve en la guerra, yo no viví eso. Ahora, no, ahí es donde digo yo, no, pero cada uno vive su propia guerra. O sea, obvio. Entonces digo, ¿cómo podemos hacer para llevarle de alguna manera una herramienta al otro? Vos dijiste bien, no estoy feliz. Esa es una buena opción. Pero es muy difícil salir de ese sitio cuando no estás feliz. O sea, cuando estás vuelto, el ego te está atrapando, te revuelca como un trapo para adelante y para atrás. Es decir, no tengo ni ganas de salir, lo quiero seguir matando al que tengo enfrente. Ahora, también hay una parte conectada con esto que el curso dice, bueno, a ver, hasta que vos no digas basta y no digas de verdad, o sea, tiene que haber otra manera, bueno, seguir revolcándote en el barro, viejo, o sea, no hay muchas formas. O sea, en eso todas las corrientes van a coincidir. O sea, tanto la ciencia pura, como lo que vos estás contando, como el curso de milagros, si lo quiera ver desde un punto más espiritual, el curso dice, Jesús te dice, yo no te puedo sacar el miedo porque vos lo pusiste ahí. O sea, hacete cargo. Vos tenés que agarrar el guante y decir, yo me fabriqué. Vos dijiste acá algo claro con respecto, o sea, esto mismo que yo estoy diciendo, dijiste algo, no somos víctimas, somos creadores, porque precisamente eso es lo que dice el curso. Así te lo dice Jesús por todo el cañón. No te deja titubear con eso. No. Ahora, ¿cómo hago para yo decir, bueno, a ver, yo quiero salir, quiero esta otra manera? Y yo creo que de verdad se puede hacer mucho desde este lugar que vos nos compartís, por eso también me interesa la charla, que es decir, bueno, a ver, esto de observarme en mi no felicidad es una cuestión. Ahora, voy a decir, es simple. A veces es tan difícil de aceptar esto simple. Bueno, lo que pasa es que el medio ambiente condiciona muchísimo, y yo, las veces que he vuelto a Argentina, por ejemplo, me pongo en Argentina porque es un referente importante, me encuentro con amigos y con todo, me doy cuenta que hay un montón de cosas que ellos siguen manteniendo vivas, que yo no las tengo más, ¿entendés? En mi cabeza, que ya eso no existe en mi cabeza. Y cuando voy, después de 15 días me empiezo a dar cuenta que me empieza a influenciar de vuelta, ¿ok? Y empiezo a tener ese tipo de pensamientos que son destructivos y negativos, que no me sirven. Y digo, bueno, me tengo que volver, tengo que irme porque ya me estoy influenciando. El medio ambiente es muy poderoso. Está todo el tiempo bombardeándote, ¿entendés? Y yo, por ejemplo, me tomaba aquellos 3, 4 taxis por día, y los taxis están con las radios prendidas, y sin querer me llegaban las noticias. Y es toda una cantidad de cosas tan negativas de todo lo que está pasando, que ahora está pasando también acá y en todo el mundo. O sea, no es
te menciono Argentina porque es mi país de origen y yo tengo una cultura argentina, sin duda. Pero se fue modificando, ¿entendés? O sea, hay ciertas cosas como, por ejemplo, volver a Buenos Aires me encanta porque veo que es una gran ciudad, le encuentro todas las cosas lindas que tiene y todo. A las 2 semanas empiezo a ver las falencias que tiene, ¿ok? Y todos los problemas humanos que hay, y todos los problemas políticos y económicos. Y entonces digo, bueno, ahora ya no puedo estar más acá, porque ya no lo puedo manejar, ¿me entendés? Entonces, a esto, con esto que quiero decir? Es muy difícil el cambio en el mismo medio ambiente. Muy difícil. El medio ambiente condiciona. Si vos realmente en algún momento te estás planteando algo en tu vida y decís, no, yo tengo que cambiar porque esto no me gusta, vas a tener que hacer una movida. Te vas a tener que mover del lugar. En principio, vas a tener que cambiar hasta de amistades. Yo, entre los 20 y 30 años, viajé mucho, tocaba con muchos artistas, era profesional, y también en el medio de la música, mucha droga. ¿Okay? A los 30 decido dejar la Argentina y venirme a Estados Unidos y corté todo, el cigarrillo y todo lo que esté relacionado con drogas. ¿Okay? En mi mundo, en ese momento, toda la gente que me rodeaba estaba en lo mismo. En el momento que vos salís de ahí, desaparece ese mundo, porque hay una cuestión que es un magnetismo de frecuencias que existe en el universo, que va más allá de que vos creas o no, funciona siempre. Esa polaridad, vos tenés una polaridad y a esa polaridad se le va a acercar la misma polaridad porque es así como funciona. En el momento que vos pones el pie en el freno y decís, no, basta, ¿ok? No voy para allá, ahora voy a ir para allá, cambió todo. Cambió la gente, cambió la comida, cambió todo. Y en función de eso, podés traer lo ancestral, lo anterior, a este nuevo medio y que no te sirva para nada, o puedes hacer el corte y decir, sí, esto ya no va más. Ahora empiezo con esto, ¿entendés? Y entonces me metí a estudiar de lleno meditación profunda con Yogananda, y bueno, montones de cosas que hice, me metí a estudiar. Yo ya estudiaba en Argentina y ese fue mi cable a tierra, si no ya me hubiese muerto hace rato, pero cada vez que llegaba al fondo siempre tenía un cable a tierra que siempre fue la espiritualidad. Entonces eso siempre me salvó, digamos, de alguna manera. Amigos que no tenían eso han fallecido. Entonces, a lo que voy es que siempre tuve esa beta. Pero cuando vine acá, me di cuenta que este era un lugar de un movimiento científico espiritual gigantesco. Por acá pasaba todo el mundo, era fácil hablar con ellos. No tenía, desde Argentina era imposible, ¿entendés? Muchas de esas cosas. Entonces, si yo tenía ganas, si estaba realmente con una intención de aprender, este era el lugar. Aparte de seguir estudiando música y todo, pues yo quería seguir evolucionando. Entonces, todo eso generó una vida que hoy, cuando yo miro para atrás, digo, qué bueno que tomé esa decisión, porque si no yo hoy en día estaría muerto, ¿entendés? Y no me hubiese nunca ni casado, ni hubiese tenido hijos, ni hubiese tenido nada, porque yo veía hacia dónde iba, por eso me fui. Te hago un paréntesis, porque quiero que sigas elaborando esto. Y porque 2 veces lo tocaste por diferentes lugares el lugar. Primero cuando hablabas de tu viejo con el cáncer de próstata, y la prostatitis y toda esa situación, y ahora de vuelta con este tema que estás colocando acerca de la muerte, ¿no? Digo, es bien interesante diferenciar, a ver, todos nos vamos a morir y eso está claro. La diferencia está en algo que vos dijiste, y para mí es clave, por eso te digo, solamente una pausa y seguí desde ahí, con respecto de algo que decías de los veteranos de guerra. Digo, pucha, no querer dejar el cuerpo por el miedo que me genera la culpa, me generó sufrimiento. Y yo creo que lo que nos tenemos que poder ahorrar en esta partida, cuando dejemos este cuerpo, es el sufrimiento. Yo digo, en la opción que quieras, digo, en el curso lo toca de infinidad de maneras, digo, y vos lo estás nombrando ahora una vez más, digo, ¿cómo entonces, dale por ahí si puede, esto de, a ver, Jorge tiene claro que muere, no es que ahora es inmortal porque dejó aquella vida, no, pero por el contrario sí, opta por elegir una vida de menor sufrimiento. Bueno, ni siquiera menor sufrimiento, sino de disfrutar, porque estás acá. Primero que nada, el primer punto es aclarar
si entendemos qué somos, porque si no entendemos eso y creemos, hay ciertas religiones que creen que esta es la única vida y que sos vos y que cuando te morís nunca más. Eso produce un gran miedo, obviamente. Ahora, yo no creo en eso, creo que nosotros somos energía vibratoria que pertenece a una energía mayor, que podemos llamar el quantum field o como lo quieran llamar, y que esta energía no se pierde, se transforma, es lo único que pasa, se transforma, y conciencia sigue siendo conciencia. Entonces, desde ese lugar, la salida del cuerpo, que es lo que llamamos muerte, que en realidad es un cambio de estado, básicamente, no debería producir miedo, porque desde ese lugar no te estás muriendo como entidad, como yo, Jorge, me estoy muriendo. No, en realidad el vehículo, que no soy yo, básicamente, sino que me permite tener una experiencia, es el que se queda acá, pero yo no me quedo acá. Entonces, yo creo que ese punto es un punto fundamental para que la gente pueda hacer cambios en su vida al darse cuenta de que eso ya no es más un problema. Porque para mucha gente ese punto le consume gran parte de su mente y de su día. ¿Okay? Vamos a analizar más o menos lo que pasó en los últimos 2 años con el COVID. El problema más grave del COVID no es el COVID en sí mismo, sino el miedo al COVID y al miedo a toda la propaganda alrededor del COVID. Entonces, yo tuve COVID 2 veces, las 2 veces lo pasé, y al lado mío ha habido gente que tuvo el COVID y murió. Entonces, cuando hice análisis sobre el tema del COVID, miré que básicamente a cada persona le atacaba de una forma diferente. El COVID no es que ataca a los pulmones, el COVID ataca al lugar más débil del cuerpo. A mí me atacó en la próstata porque tenía prostatitis y en los riñones. Entonces, cuando te dicen las cosas a medias y generan miedo incontrolable y también totalmente inconsciente, la gente hace cualquier cosa. Hay gente que ya se dio 6 vacunas, por ejemplo. No entiendo cómo llegaron a ese estado, porque realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, es el miedo. Entonces, a lo que yo voy es que por miedo hay muchísimas cosas que el ser humano hace que no son buenas para el ser humano, ni para su familia, ni para la sociedad, ni para nadie. Y creen que haciendo eso, desde el miedo, están haciendo algo que les sirve, cuando en realidad se están arruinando la vida, básicamente. Entonces ahora, cuando yo hablo con toda esa gente, digo, si vos te das la vacuna por el miedo a morirte, no te la des. Porque te vas a morir igual. O sea, nada va a frenar tu muerte. Ni la vacuna, ni nada. Por ahí vas a vivir 10 años más, 20 años más, te vas a morir igual. Entonces, no puede ser ese el hecho. Cuando mi padre y mi madre murieron, estaban atrapados en un cuerpo que no tenía nada, pero su mente estaba funcionando. Yo pensé, mi mamá estaba en un estado semicoma, y usé HeartMath, que es coherencia cardíaco-cerebral, se pone en el lóbulo de la oreja, para ver cómo estaba. Digo, bueno, si está en coma, por ahí está tranquila, está pacífica. Y miro en la pantalla, y era un infierno lo que tenía mi mamá en la cabeza. Parecía un electrocardiograma. Cuando estás en coherencia, es una sinusoide, y se maneja más o menos en un grado de 10 pulsaciones de diferencia. Mi mamá estaba en picos así como si fuesen montañas, ¿no? Y eso quiere decir un estrés altísimo. Quiere decir que aunque ella tenía un cuerpo que casi no se movía, su cabeza estaba a 2 millones por hora. O sea que estaba sufriendo horrores, más allá de la enfermedad, porque estaba atrapada en un cuerpo que no funcionaba más. Entonces yo digo, bueno, posteriormente, leyendo Autobiografía de un Yogi, que es el libro de Paramahansa Yogananda, de la vida de él, yo estudié Kriya Yoga, 2 años de Kriya Yoga, para entrar de meditación profunda, lo que se llama Samadhi. Dice en el libro, en un momento, que Paramahansa Yogananda dice a sus discípulos, un día que van a entrar en meditación profunda, dice, de este Samadhi no vuelve. Y tenía 62 años y estaba en perfecto estado. Y de ese Samadhi no vuelve y se muere, lo que llamamos muerte. Yo digo, qué diferencia, ¿no? O sea, con la muerte de mi madre y de mi padre, a lo que llamamos muerte con el tema de Paramahansa Yogananda. O sea, cómo él decidió en un momento que él ya no tenía nada que hacer acá, estaba sano, no estaba aferrado al cuerpo, porque sabía que el cuerpo era un vehículo,
y quiso volver al todo. En ese caso a él, como mencionaba, a Dios. Y digo, hay algo que nosotros no sabemos. Porque es muy diferente irse de este medio, como se fue para Paramahansa Yogananda, a como se fueron mis padres. Hay una diferencia abismal. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo me entero yo cuando ya hice todo lo que tenía que hacer y me puedo ir tranquilo y ya no estar más en este plano porque no me interesa más ni me sirve más? Y eso es lo que yo estoy tratando de trabajar en estos momentos con las frecuencias y con la meditación y con ver cómo la energía crece, con energía sagrada, con cristales, con magnetos y diferentes cosas, para entender dónde estoy parado, qué vine a hacer, qué tengo que hacer y hasta cuándo. Pues no me quiero ir con un bastón así todo doblado y que me duele acá y no puedo hacer esto y lo otro y que me ayuden. No, eso no es vida, eso es cualquier cosa. O sea, en realidad, nosotros tendríamos que poder irnos estando bien y decidiendo, ok, ahora viene mi próximo estado. Sabemos que estamos en la tercera dimensión, sabemos que existe una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima. Sabemos que en este mismo medio ambiente, la tercera dimensión es lo que podemos ver con estos sentidos de este vehículo que tienen unos apps, digamos, como el teléfono. 5 apps. Esos 5 apps tienen una cantidad de información y hasta ahí llegan. Pero eso no quiere decir que esa es toda la información que hay. Y el punto es el siguiente, si esa no es toda la información que hay, ¿cómo accedo a la próxima información? ¿Cómo accedo a lo próximo que viene, que es más sutil? Porque este es un grado muy grosero de las cosas. ¿Ok? Pensar que para que un cuerpo lo puedas ver, estás hablando de que tenés 50 trillones de células y cada célula tiene 1.4 volts. Imagínate la cantidad de energía que tiene que existir en un cuerpo para poder ser visible por medio de los sentidos. Es una acumulación de energía tan grande un cuerpo humano que no nos damos cuenta de lo que significa. Entonces, cuando vemos eso desde ese otro lugar y empezamos a entender de que la vida es una experiencia, básicamente, y que esa experiencia es una cuestión creativa, individual, que obviamente tiene ciertos parámetros, y que lo dice el Curso de Milagros y lo dicen los grandes libros, que una creación es buena para mí, para los demás y para el medio ambiente, recién ahí empezamos a entender qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no debemos hacer porque no son buenas para alguien. Nada que estemos creando debería excluir. Cuando excluye, estamos haciendo algo que es más egoico que creativo desde la esencia del ser humano. Entonces, en la medida que uno vaya haciendo eso, la vida va transcurriendo y no solamente se te empieza a pegar gente y situaciones que son enriquecedoras, que te hacen sentir cada vez mejor. Entonces, yo he perdido muchos amigos en los últimos años porque realmente vi que ellos estaban yendo por un lado que no era el que yo quería y dejé de hablar con ellos y seguí con mi vida. No hay que tener miedo a eso, el cambio es importante. Mucha gente no quiere cambiar, hay gente que nace y muere en la misma casa. Bueno, está bien, si eso es lo que quiere y la hace feliz, pero cuando le preguntás si está feliz, la ves que tiene cara de, ¿viste?, amargado, y está siempre protestando de lo mismo, y se pasó 70, 80 años con la misma historia. Y vos decís, qué desperdicio, porque realmente no estamos acá para eso. Sí, no solo eso, que tampoco lo va a terminar de cerrar y no le queda como otra volver a vivir la misma experiencia. Bueno, por eso. Porque por eso. en eso no hay escapatoria, porque como te consideraste una entidad, vas a volver a experimentar esa misma vida, o peor, hasta que aprendas lo que tengas que aprender. Bueno, claro, ese es el otro punto. Ahora, el otro día estaba hablando con una psicóloga. No es que ya está, me morí y entonces no hago nada. Esta me salvé. No, te salvaste un carajo. No, la vas a tener que pasar igual. Por eso, pero el otro día estábamos hablando con una amiga que es psicóloga y que aparte ha hecho meditación profunda y viaja, va, ¿viste?, a Tailandia, a Bali, todo, y sabe un montón de todo este tema también, y compartimos un montón de ideas. Y ella me dice, ella tiene 46 años, es menor que yo. Y ella me decía, quiero hacer un proyecto más en mi vida, dice, y después ya quiero pasar a otra dimensión. Es muy difícil hablar de esa forma en la sociedad actual, ¿ok? Muy difícil. Porque lo primero te van a tildar de loco, segundo te van a... O sea, es muy difícil. Entonces, cuando ella me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Yo estoy en el mismo lugar. O sea, yo quiero bajar la información para hacer un nuevo proyecto que sea realmente, que ayude a millones de personas, que está relacionado con frecuencia, energía y vibración, que no excluya a nadie y que el que realmente quiera entrar dentro de eso se beneficie con eso. Y una vez que logre eso, quiero estar en otra dimensión.
¿entendés? Y entrar en ese estado de samadhi, de meditación profunda y decir, ¿sabes qué? Ya cumplí, ya está, esto es lo que yo vine a hacer, aprendí lo que tenía que aprender, me quiero ir porque ya no me sirve, ¿entendés? Esa es la forma en que yo considero que me quiero ir de este medio en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Bueno, No vamos a quiero hacer una esperar a cosa. Vamos a hacer una cosa. Esta entrevista la vamos a cerrar acá y en diciembre, noviembre, antes de la fiesta, te llamo de nuevo Ok. y vemos cómo está el proyecto. Sí, Porque ya empecé, me va a ya lo interesar un empecé, montón. sí, ya lo empecé, lo que pasa es que, bueno, hay que hacer muchísimos estudios y poner muchísimas cosas juntas, ¿no? Y ver, lo más difícil es ver el comienzo y el final del proyecto, Claro, o sea, resultado. con qué empezás, con qué seguís, cómo, porque todo tiene que tener un hilo conductor, ¿no es cierto? O sea, Claro, si uno se pone a meditar un rato y después mañana hace otra cosa, no, hay que armar un protocolo que tenga un principio y un fin. Y a medida que vos vas ascendiendo, como es el curso de milagros, tenés 365 lecciones, y si vos lees la número 200, no es lo mismo que si empezaste desde el 1, es lo mismo. O sea, básicamente tenés que seguir, es un protocolo. Y a medida que lo vas leyendo, hay centros que se van abriendo, hay ideas que te van viniendo, hay cosas que se van perdiendo, hay traumas que se van disolviendo. Y en un día de golpe, como creo que les había dicho la vez Sí. pasada, un día salí a la calle y vi la calle era diferente. O sea, y dije, ¿qué pasó acá? Si yo soy el mismo tipo. No, cambió el disco duro, cambió la información. Y eso cambia mi percepción. Y eso cambia mi vida, mi realidad. Entonces, digo, wow, este libro es impresionante. Es como volver a reestructurar el hard disk que tenía un montón de virus y está limpiando los virus. Eso es básicamente lo que está haciendo. Entonces, ahora está trabajando como debería trabajar. Obviamente que no como debería, porque tengo montones de virus, pero a lo que voy, que hoy en día me amigué con muchos de ellos y puedo seguir adelante, sabiendo que los tengo. Por lo menos sé que están, ¿entendés? La mayoría de la gente no sabe ni siquiera que están. No, ni que tiene. Tampoco. Exacto, entonces vos decís, bueno, este es un paso importante y en función de eso me voy a olvidar, voy a volver a recordar, es un va y viene que es lógico porque este medio es tan poderoso, sobre todo porque la vista, que es un 80%, te está dando información constantemente y vos decís, a esto le creo, a esto no le creo, ¿cómo? O sea, tenés que tener muy claro muchas cosas para decir, no, esto no es cierto, esto sí es cierto, y poder, viste, demistificar cosas que vienen ancestrales, viste, cosas de 300, 400, 1000 años, y vos decís, no, yo, ¿cómo le voy a decir que no? Mirá, ¿de dónde viene? O sea, montones de cosas que no nos animamos porque decimos, no, viste, Están hechas. puedo hacer eso, no lo puedo hacer, viste, porque está prohibido. Bueno, todas esas cosas yo creo que el curso de milagros hace que se vayan disolviendo y disolviendo y disolviendo y te da una libertad para analizar la vida y decir, bueno, ahora voy a hacer tal cosa. No porque la tengo, no porque la tengo que hacer, no porque la tengo que hacer, sino porque la quiero hacer y porque me hace sentir bien cuando la hago. ¿Entendés? Exacto. No soy un cuerpo, soy libre, dice el curso, porque soy un... Exacto. Entonces, cuando estás haciendo eso desde el lugar donde te cargas de energía, no la largas, porque, viste, hay gente que dice, sí, logró esto, y cuando lo vas a ver está hecho pelota en la cama, tirado, no puede ni mover un dedo porque está totalmente agotado, porque lo hizo desde el cuerpo. ¿Entendés? Y el cuerpo no debe hacer eso. O sea, tenemos que estar conectados con esa fuente. Y hay una frase que yo siempre recuerdo, que es la calidad de la vida de la persona está relacionada a la calidad de las preguntas que se hace cotidianamente. Si yo me pregunto todo el tiempo, ¿por qué me pasa esto toda la vida? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué? Y lo vas a seguir teniendo, porque te puedo dar 2000 excusas. Pero si yo digo, ¿cómo puedo hacer para? Ahí abre una posibilidad gigante. Porque estoy haciendo una pregunta abierta, ¿ok? A una respuesta que me va a servir. Me encanta. Quiero volver a encontrarte en unos meses. Bueno, bárbaro. Por favor. Si no se cansan. No. Agradecido de esta experiencia. Y me encanta, para mí, algo que yo valoro muchísimo de tu trabajo. Primero, que está en español. Y segundo, que algo que para mí es genial, que haber transitado el camino del curso te ha dado también una oportunidad de poder decir,
obviamente abrir tu corazón a esto y entender desde dónde estamos tomando la óptica nosotros, y a mí eso me parece sumamente respetuoso también de tu parte, y súper, pero súper agradecidos de este tiempo que nos has dedicado en tu medio No, día. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Abrazo enorme, Y gracias, Jorge. una bendición. Los quiero mucho, cuídense. Gracias, gracias, Jorge. Gracias, Jorge.